¿Existe el infierno? ¿Qué es? ¿Cómo puedo evitarlo? En un instante estaremos hablando de esto tan especial. La palabra infierno viene del latín, tiene dos formas, puede ser infernum o inferus, pero básicamente quiere decir algo que está por debajo, en un lugar inferior o subterráneo. Así que teniendo claro de qué estamos hablando, me gustaría leer Mateo, el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 28. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tremendo pasaje, tremendo versículo de la palabra de Dios, pero me queda una pregunta. ¿De quién estaba hablando Jesús en este versículo? ¿De quién estaba hablando? Bueno, veamos un poquitito para poder entender de quién está hablando y por qué Jesús hace esta referencia. El infierno es algo creado por Dios. Entonces, a partir de ahí, la pregunta es, ¿para qué lo creó? Bueno, Dios creó el infierno para el enemigo Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Él no lo creó para poner allí a alguien en especial y que disfrute de su reino. Allí serán echados por la eternidad el diablo y todos sus soldados. No es, y quiero repetir esto muchas veces si es posible, no es, absolutamente no es, el lugar donde vive y reina el diablo. Esas son cosas de películas, cosas de dibujitos, que te hacen creer que es su reino, es su lugar de habitación, es allí donde él tiene su poder. No, por el contrario. El infierno es la peor pesadilla para Satanás el diablo. ¿Dónde habita Satanás en este momento? Bueno, la palabra de Dios dice que él está en las regiones celestes, es decir, arriba, mientras que el infierno es abajo. Por lo tanto, no es su lugar, ni es el lugar donde están todas las huestes espirituales de maldad. Ahora, entendiendo que Dios lo creó y lo creó para precisamente echar definitivamente por la eternidad al diablo, el único que puede llevar a ese lugar, al infierno, a alguien, es Dios. Por lo que entonces Jesús, cuando dijo que no le tengan miedo al que puede matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir tanto el alma y como el cuerpo y llevarlo al infierno, en realidad lo que Jesús estaba diciendo es que le tengamos temor a Dios. Lo que dice Jesús es, más bien ténganle temor a Dios. Dios es el único que debemos tenerle temor, porque Él sí puede enviar allí, al infierno, a quienes Él así justamente lo considere. Piensen lo siguiente: si un criminal tiene temor ante el juez terrenal, que tiene la autoridad de poder encarcelarlo, tiene la autoridad y tiene el poder para darle una pena de muerte como castigo por sus crímenes, ¿cuánto más debe el ser humano tener temor de Dios, el juez de toda la creación, a quien todo ser humano le tendrá que rendir cuentas y que tiene, como dijimos, todo el poder y la autoridad para dictar sentencia de condena eterna en el lago de fuego a los transgresores de sus leyes? Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo, que los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Y escucha esta parte: allí serán atormentados día y noche por todos los siglos. No es el lugar de vacaciones, ni mucho menos el lugar donde es adorado
o exaltado el diablo. Allí va a estar siendo atormentado día y noche por todos los siglos, por la eternidad. Por eso es tan importante que podamos distinguir entre lo que el infierno realmente es y lo que las películas, las fábulas y cualquier otra cosa hablan. El infierno existe, claro que existe, pero está preparado para el diablo, está preparado para todos los que son de su equipo, por llamarlo de alguna manera, para que sufran por la eternidad allí. Pero también, así todo ser humano tendrá que rendir cuenta de sus obras ante Dios. Y todo ser humano que transgreda las leyes de Dios, cometa pecados, es merecedor a recibir sentencia y castigo eterno. ¿Dónde? En el lago de fuego y azufre, en el infierno. Ese es el castigo. Eso es lo que viene para el ser humano que es transgresor, que es pecador. Ese es el castigo. Pero tranquilo, quiero darte buenas nuevas en este mensaje. Y el pero tiene que ver con que Dios nos ha amado de tal manera que ha preparado de su parte un sacrificio por todos nosotros, los pecadores, de tal manera que ya no vayamos al infierno. ¿Quieres leerlo en la Biblia, en la palabra de Dios? Lee Juan 3:16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es decir, no vino para condenarlo y echarlo al lago de fuego, sino para que el mundo sea salvo de ese fuego, de ese infierno, por Él, por Jesús, por el Cristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, que es donde está el enemigo, Satanás, que la luz, porque sus obras eran malas. En el Viejo Testamento y bajo la ley, el sumo sacerdote intercedía por el pueblo una vez al año y entraba al lugar santísimo, o sea, la misma presencia de Dios, con un sacrificio. Bueno, Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él entró, pero entró una vez y para siempre. ¿Y qué es lo que hizo allí? Bueno, allí entregó su propia vida como sacrificio por la nuestra. Hebreos 4:16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo sin ningún pecado. Es decir, fue tentado en todo según nuestras misma manera de ser tentado, semejanza, pero sin pecado. Por eso dice la palabra de Dios, podemos acercarnos a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo que Jesús hizo, por ese sacrificio, pese a que Él no había sido pecador, ni había pecado nunca, podemos acercarnos ahora a Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo es el oportuno socorro? En el mismo momento en que el juicio viene y deberíamos ser condenados y echados en ese infierno, allí somos rescatados. Viene el socorro para nosotros por la obra de Jesucristo. Amados, Jesús mismo, Dios mismo en forma humana, sufrió el castigo de nuestros pecados para que no tengamos que ir al infierno. Ese lago de fuego no es para los que aceptan a Jesús como su Salvador y lo hacen Señor de sus vidas. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia por nuestro Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra infierno está relacionada con las palabras
Seol del hebreo y la palabra Hades del griego. Y necesitamos saber una palabra que Jesús dijo y es fundamental para que nosotros podamos estar tranquilos y no temerosos del infierno. Mateo 16:18, en la segunda parte dice, edificaré mi iglesia. Este es Jesús hablando. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, del imperio de la muerte, no prevalecerán contra ella. Jamás el imperio de la muerte, el infierno, jamás podrán prevalecer sobre una iglesia que bajo la gracia que vimos recién de Dios, bajo la salvación que Jesús ganó, se mantiene en santidad, amando y obedeciendo al Señor. Así que hermanos, el infierno existe, claro que existe, pero está reservado para el diablo y todas sus huestes espirituales de maldad. Y para todo aquel que rechace, repito, para todo aquel que rechace al Hijo de Dios como su Salvador y Señor. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, ahora es el momento. Ahora es el momento, te he explicado y quiero que puedas tomarte este tiempo para recibirlo a Jesús, para hacerlo tu Salvador y Señor, y para que no tengas que pasar por el infierno, para que nunca tengas que pensar si vas o no irás al infierno, sino para que ya definitivamente puedas recibir la salvación, puedas recibir ese socorro y que estés tranquilo, tranquila y seguro de que no vas al infierno. Te quiero acompañar en esto. Si quieres aceptar a Jesús, dile, te acepto, Señor. Te acepto, Señor Jesús. Me arrepiento de mis pecados y te hago mi Señor y mi Salvador. Sé que resucitaste y que vives para darnos vida eterna. Ven a mi vida. Yo quiero estar contigo. Amén y amén. Si lo has hecho, ahora sí entonces, nosotros que no hemos rechazado a Jesús, tú lo acabas de aceptar. Yo lo hice muchos años atrás y lo sigo haciendo cada día. Entonces nosotros que no hemos rechazado a Jesús, el cual es nuestro Salvador y quien nos rescató para vivir una eternidad en el reino de Dios con Él, y que caminamos en obediencia a nuestro Señor, guiados por su Espíritu, nunca veremos ese lago de fuego. El infierno no es para nosotros. El infierno jamás será para nosotros, sino que estaremos por siempre en el reino de Dios, en el cielo, con nuestro Señor, nuestro amado y precioso Rey, por la eternidad, para siempre. Quiero invitarte a orar y darle gracias al Señor por semejante salvación y por la tranquilidad que nos trae saber que hay un infierno, claro que sí, pero está reservado para el enemigo y todos aquellos que obran maldad juntamente con él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu inmensa misericordia y por haber entregado a tu Hijo por nosotros, porque éramos merecedores de ir al infierno, pero tú nos rescataste de eso, salvaste nuestras vidas de esa muerte eterna y terrible. Y ahora, Señor, nos has dado, por tu misericordia, por tu amor, nos has dado, Señor, el poder vivir la eternidad contigo en el reino de Dios, en el cielo, en el paraíso. Señor, te damos gracias por tu vida y gracias por tanto amor. Queremos servirte, queremos seguirte, obedecerte en todo, Señor, para que seamos dignos de tu confianza y de esa entrega, de ese amor por cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amados, definitivamente el infierno existe, pero nosotros tenemos la manera de evitarlo y estar seguros que no iremos a ese lugar. Y se llama Jesucristo. Se llama aceptar a Jesús como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando que Él pague por nuestra culpa y hacerlo Señor de nuestra vida, para
caminar y seguirle en todo. Y entonces estaremos seguros de que ese infierno ni cerca, pero sí que está para que aquel que está haciendo maldades, que aquel que está obrando o que no quiere, que rechaza a Jesús, bueno, allí será su eternidad. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te dé sabiduría en esta palabra y que puedas caminar con el Señor con la plena certeza de que Él te ha rescatado para una vida eterna y con nuestro Dios en el cielo. Dios te bendiga. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cada vez que subimos un video. Sabes, lo estamos haciendo todos los días. Son videos que quieren bendecirte, que quieren traerte palabra de Dios y sobre todo que quieren traerte esa paz que Jesús dejó para nosotros a través de su palabra y las palabras de motivación que procuramos constantemente darte. Y por supuesto te pedimos que nos des un like, que es esa manito con el dedo para arriba. ¿Por qué? Porque cuanto más likes tenemos, mucho más son los que pueden ver estos videos y bendecirse a través de la palabra de Dios que se comparte. Y claro está, queremos estar contigo, queremos poder orar por ti, por eso te pedimos que nos dejes tu pedido de oración en los comentarios o lo que quieras comentar para que podamos estar en comunicación, en contacto contigo. Sabes, son muchos los que se contactan, son muchos los que constantemente nos hacen llegar sus comentarios, aún a través del WhatsApp. Compártelo en las redes porque hay mucha necesidad. De todos lados del mundo estamos recibiendo llamados y bueno, gracias a Dios podemos orar por ellos y muchos luego nos dan el testimonio de todo lo que Dios hace en sus vidas. Así que ya sabes, conéctate con nosotros a nuestro canal y recibe la bendición que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.